Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Mucho se conoce de las exploraciones urbanas. Se recomienda no hacerlas por temor a que algo vaya a pasar fuera de lo paranormal. Pero ¿qué pasa cuando en estas visitas sueles encontrarte con el peor de tus pesadillas? O que algo sea parte de ti de ahora en adelante. Te dejo la siguiente historia para que nos dejes tus comentarios. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Elena Duarte y fui parte de un equipo de investigadores paranormales. No como algo formal, sino como una especie de pasatiempo que comenzó como una idea de hacer lo mismo que mirábamos en documentales y situaciones que muchas veces escuchábamos en canales de internet. Siempre me ha fascinado lo inexplicable y lo sobrenatural, buscando respuestas en sitios donde el olvido y el tiempo han dejado su huella. Las casas, los edificios viejos y bodegas antiguas han sido los sitios que hemos explorado mis amigos y yo. Nunca nos había pasado nada, hasta que una noche tuvimos la oportunidad de explorar una antigua casa abandonada que era conocida por su reputación aterradora. Las leyendas afirmaban que ahí se escuchaban lamentos, voces susurrantes, y muchas veces los vecinos miraban salir de este lugar sombras oscuras, entre otros relatos que pudimos saber sobre este lugar. Llegada la noche en que iniciaríamos la exploración, éramos 4 personas y teníamos cierta emoción. No era la primera vez que nos metíamos en los lugares abandonados. A veces teníamos suerte de captar cosas, pero en esa ocasión tenía un buen presentimiento, pues el aura inquietante que rodeaba y se sentía en la casa era muy notable y me provocaba muchas emociones. Apenas al entrar por la puerta principal, el aire frío y denso envolvió nuestros sentidos. Sentí una especie de electricidad que me provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. A pesar de la penumbra que dominaba el lugar, mi linterna iluminaba el camino sucio y lleno de escombros, en tanto avanzábamos por los oscuros pasillos que parecían interminables. Las paredes grafiteadas, en conjunto con el olor a la humedad y polvo, invadía mi nariz, provocándome náuseas, pues a veces nos dábamos cuenta de que los malvivientes dormían ahí y hacían sus necesidades. Era notable que la casa había permanecido en silencio y abandono durante años. La historia de esta casa era difusa, por lo que previamente decidimos conversar con algunos vecinos para obtener más información. Algunos afirmaban que en la casona había ocurrido una tragedia en el pasado, mientras que otros mencionaban que la última dueña del lugar había muerto en circunstancias extrañas. Las voces populares decían que la casa estaba embrujada y que el abandono era precisamente por ese motivo. Con cada relato que escuchamos, nuestro interés se avivó aún más. Y cuando decidimos explorar, estábamos decididos a descubrir la verdad detrás de los mitos y liberar a los espíritus atormentados que parecían estar atrapados en este lugar. O por lo menos, esa era nuestra idea. En tanto mis compañeros de equipo, Juan, Sandra y Miguel, avanzaban junto a mí, sus respiraciones agitadas reflejaban la tensión que todos sentimos. El aire estaba enrarecido y se lo atribuía a toda la podredumbre que anegaba todo. Pero sentía algo más horrendo que me enfermaba de distintas maneras. A pesar de ello, todos tratábamos de recopilar pruebas de actividad paranormal y esperábamos encontrar respuestas en los rincones sombríos de la casa.
A medida que nos adentramos más en el corazón de la casa y llegar a los cuartos superiores, comenzamos a escuchar susurros inquietantes provenientes de las paredes. Sé que puede parecer absurdo, pero llegó un momento en que Juan pegó su oreja a la pared y escuchó claramente unos ruidos parecidos a voces susurrando. Enseguida pegó la grabadora a esta misma, pero en cuanto lo hizo, escuchamos como si una puerta se azotara con el viento, lo cual era imposible, pues ahí no había corrientes de aire. Los pelos de mi nuca se erizaron y mi corazón comenzó a latir más, al grado de hacerme sudar y pedir que nos retirásemos de ese lugar. Algo no estaba bien, y tenía ese presentimiento. Puedo afirmar que aquellas voces se escuchaban como un murmullo, como algo que intentaba hablarnos y no lo podíamos escuchar, a pesar de lo estremecedor. Sandra decía que esos ruidos indescifrables transmitían una sensación de tristeza y angustia. En mi mente imaginaba que en verdad había fantasmas en ese lugar, y quizá los antiguos residentes estaban tratando de comunicarse con nosotros, desesperados por ser liberados de su prisión eterna. Decididos a descubrir la verdad detrás de estos susurros, avanzamos valientemente hacia la profundidad. Abrimos puertas chirriantes que revelaron habitaciones polvorientas y muebles cubiertos por sábanas raídas. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba, y los sonidos de pisadas lejanas y portazos se sumaban a la inquietud que nos acompañaba. La tensión en el aire se volvía cada vez más palpable mientras nos adentrábamos, pero al abrir la puerta de una habitación, nos dimos cuenta de inmediato de su importancia. Era la habitación principal, de gran tamaño y con una imponente ventana clausurada con tablas que impedían cualquier visión del exterior. La atmósfera aquí era diferente. La energía era más densa y oscura. Sentí náuseas y falta de aire mientras estábamos aquí. El hedor de la maldad se podía respirar, y eso nos sofocaba a todos. Era como una advertencia a no avanzar, y de pronto, algo extraño comenzó a suceder. Los dispositivos electrónicos que llevábamos, como las cámaras y los detectores de EMF, empezaron a fallar de forma misteriosa. Las luces de las lámparas parpadeaban intermitentemente, llenando la habitación con una luz inestable y siniestra. Miré a mis compañeros de equipo, y sus expresiones reflejaban el mismo miedo y desconcierto que sentía en ese momento. Y luego, en un instante, todo quedó sumido en la oscuridad total. Las luces se apagaron por completo, dejándonos a merced de la penumbra. La sensación de frialdad abrumadora se adueñó del ambiente, como si la misma oscuridad que nos rodeaba quisiera devorarnos. Mis manos buscaron frenéticamente mi linterna, pero también había dejado de funcionar. En la negrura absoluta, solo podía oír los latidos acelerados de mi corazón y los susurros inquietantes que resonaban a nuestro alrededor. Nos habíamos convertido en prisioneros de la densa energía que habitaba en esta habitación, incapaces de ver y luchar contra una presencia maligna que parecía querer atraparnos. En medio de la oscuridad podía sentir los pasos sigilosos acercándose, tocamientos que movían mi cabello y arañaban mi piel, y cada vez los sentía más cerca. Mi mente comenzó a jugar con terribles imágenes de sombras retorcidas y figuras espectrales que se movían entre las sombras. La respiración de mis compañeros de equipo se volvió gemidos de espanto, reflejando el pánico que todos compartíamos en ese momento, enfrentándonos a lo desconocido. Nos unimos en un círculo, buscando consuelo y protección mutua. Aunque nuestros dispositivos electrónicos habían dejado de funcionar, no nos rendiríamos tan fácilmente. Nos armamos de valor y decidimos confiar en nuestros sentidos y conocimientos para encontrar una salida de esta pesadilla. Uno por uno, comenzamos a escuchar susurros desesperados y lamentos provenientes de la oscuridad.
Era como si los espíritus atrapados en la casa estuvieran tratando de comunicarse con nosotros, buscando ayuda y liberación. Sentí una mezcla de compasión y temor en medio de la penumbra y la opresión. Decidimos avanzar a tientas, explorando con cuidado para encontrar una salida. Utilizamos nuestras manos como guías, siguiendo las paredes y los muebles mientras buscábamos algún indicio de una puerta. En medio de la oscuridad y la angustia, nos aferramos a las paredes y nos movimos con cautela, buscando desesperadamente una salida de aquel laberinto de habitaciones. Sin embargo, algo extraño y siniestro comenzó a ocurrir. Nuestros sentidos parecían embotarse y la realidad misma parecía estar alterada. Era como si estuviéramos atrapados en un laberinto interminable, girando en círculos sin encontrar una salida clara. La confusión y el miedo se apoderaron de nosotros mientras luchábamos por mantener la cordura. Los susurros se intensificaron, distorsionándose y llenando el aire con su presencia opresiva. Nuestros latidos resonaban en nuestros oídos mientras intentábamos encontrar una vía de escape. Finalmente, luego de lo que parecieron horas de desesperación, nos encontramos nuevamente en el pasillo principal. La puerta que conducía al exterior estaba frente a nosotros, ofreciéndonos un rayo de esperanza. Pero antes de poder huir de aquel lugar maldito, nuestras miradas se fijaron en una figura espectral al final del pasillo. Ese lugar conducía a un área de comedor y cocina. Más allá estaba un patio grande. La aparición era etérea y envuelta en sombras, su forma apenas visible. Emitía una energía maligna y desgarradora, haciéndonos temblar de miedo. Sus ojos brillaban con una luz penetrante y su voz, aunque apenas un susurro, atravesaba nuestras almas. En un movimiento rápido, Miguel alumbra con su linterna la aparición, y lo que se reveló fue algo horrible, que de solo recordarlo me llena de perturbación. Mientras intentábamos correr a la calle, por breves momentos miramos que esa aparición se fue revelando de manera difusa y misteriosa. Algunos de mis compañeros afirmaban ver a una mujer envuelta en un negro manto que se arrastraba por el suelo. Sin embargo, lo que mis ojos captaron fue una figura más parecida a un monje, con su capucha y hábito negro. El espacio donde se suponía que debía estar su rostro, para nuestro pavor, solo se proyectaban un par de ojos, brillantes y penetrantes. Eran ojos que parecían contener dolor y mucho odio. El ser sobrenatural, ya sea una mujer o un monje, parecía estar atrapado en una especie de limbo, una existencia que parecía estar entre el mundo de los vivos y los muertos. Su aspecto emanaba una energía densa y opresiva, llenando el pasillo con una sensación sobrecogedora. Después de presenciar el desvanecimiento del ser sobrenatural al fondo de la casa, salimos apresuradamente hacia el exterior, buscando refugio en la tranquilidad de la calle. Nos dejamos caer exhaustos, tratando de asimilar y comprender lo que acabábamos de presenciar. Fue una experiencia increíble, aterradora y en cierto modo enfermiza. La opresión que habíamos sentido parecía seguir acechándonos incluso en el exterior. La sensación persistente de malestar nos envolvía, recordándonos que nos habíamos adentrado en un mundo desconocido y peligroso. Me sentía muy enferma, con dolores de cabeza, náuseas, y me faltaba el aliento cuando nos despedimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos y emociones. Sabía que esa noche sería difícil conciliar el sueño. Las imágenes de los susurros inquietantes, la figura espectral y los ojos penetrantes seguirían persiguiéndome en mis pesadillas. Mientras me dirigía a mi casa, sentí una profunda sensación de inquietud. Sabía que mi vida había sido alterada por esa experiencia paranormal y la de todos los que íbamos. Ahora, era consciente de la existencia de un mundo oculto, donde los espíritus atormentados
y las fuerzas sobrenaturales se entrelazaban con la realidad. No esperaba estar en esa posición. Siempre pensé que lo paranormal era fortuito, casual, sin reglas. Pero la realidad se estampó en mi cara cuando vimos esa cosa y nos quedamos perdidos dentro de ese recinto olvidado. Pensaba en cómo le haría a la gente que se quedaba a pernoctar en ese lugar infernal. Si se volvían locos o si estaban tan adentrados en ese mundo que no se daban cuenta de la realidad horrible que envolvió la casa. La noche se volvió más oscura y silenciosa a medida que me acercaba a mi hogar. Las sombras parecían cobrar vida propia, susurrando secretos incomprensibles al oído de mi mente. Cada pequeño ruido me ponía en alerta, reviviendo los momentos escalofriantes previos. Cuando llegué a mi casa y me encontré con una sensación de alivio y temor a la vez, sabía que esa noche no dormiría fácilmente. Mis pensamientos se llenaron de preguntas sin respuesta y la necesidad de buscar respuestas sobre lo que habíamos experimentado. Me recosté en mi cama, pero la oscuridad de la habitación solo amplificaba mi inquietud. Cerré los ojos, pero las imágenes del pasillo y el rostro sin forma se grabaron en mi mente. Los susurros resonaban en mis oídos, haciéndome temblar de miedo. Al paso de las horas, el sueño se mantuvo alejado de mí. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza de que algo sobrenatural iba a pasarme. A medida que la noche avanzaba y la oscuridad cubría todo a mi alrededor, los murmullos de la madrugada se intensificaban, interrumpiendo mi intento de conciliar el sueño. Los ladridos lejanos de los perros y el silbato del velador se entrelazaban en un coro inquietante. Entre cada sonido, esperaba ansiosamente escuchar algo más, temiendo que las voces de la casa me persiguieran incluso en mi propio hogar. Estaba muy sugestionada, casi al borde de la locura. Entonces ocurrió. Un lamento penetrante y claro se filtró a través de la noche, resonando en mis oídos y enviando escalofríos por todo mi ser. Todo lo que temía se materializó en ese breve momento. Sentí como si todo el peso del horror se abatiera sobre mí, paralizándome. A pesar de mi miedo, intenté convencerme de que solo eran imaginaciones mías, que mi mente alterada por la experiencia en la casa estaba jugando trucos en mi percepción. Pero justo cuando traté de ignorar el lamento, un movimiento capturó mi atención y mi mirada se fijó en las cortinas de mi habitación. Allí, entre las rendijas de la tela, pude distinguir la figura oscura y amenazante de aquel ser con capucha y manto negro. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su presencia emanaba una energía siniestra y opresiva. El miedo se apoderó de mí, haciéndome temblar cada fibra de mi ser. Mi mente se llenó de pensamientos aterradores mientras contemplaba la figura en la oscuridad, sin saber cómo había llegado hasta mi ventana. Traté de apartar la vista, de cerrar los ojos y negar la existencia de aquella presencia maligna, pero cada vez que lo hacía, una sensación de peligro inminente me invadía, obligándome a volver la mirada hacia aquella figura sombría. Con el corazón latiendo desbocado, tomé una decisión. No podía quedarme paralizada por el miedo y lentamente me levanté de la cama acercándome a la ventana, enfrentando mi temor con valentía y determinación. Cuando abrí las cortinas, la figura había desaparecido. Solo quedaba la noche silenciosa y el viento frío que susurraba suavemente contra los cristales. La sensación de alivio se mezcló con la confusión de pensar si había sido una ilusión o acaso aquel ser realmente había estado allí, acechando en las sombras de la noche. Me quedé ahí por un momento, contemplando el vacío de la calle fuera de mi ventana. Sabía que, independientemente de la respuesta,
Mi vida había sido alterada por mi visita a aquella casa llena de leyendas. Antes de acostarme, pude ver a lo lejos una sombra pasar por la interminable calle y sentí mucho miedo. Tan solo me acurruqué en mi cama y juré no volver a buscar en lo oculto, pues este puede revelarte cosas a las que no estás preparado para enfrentar. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.